El Señor le bendiga a todos, amén. Nuestro Dios es siempre bueno y misericordioso, amén. Él nos ama y Él está siempre dispuesto a hacer su voluntad en nuestras vidas. El tema es sé ferviente en el servicio, ¿no? En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Sé ferviente en el servicio. Padre, aquí estamos delante de ti, en tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo para rogarte que tu gracia se manifieste por medio de la unción de tu Espíritu, Señor, y nos hable a cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque estamos llamados a conocer la verdad y permanecer en ella, y a crecer en la gracia, Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Tomen asiento. El apóstol Pablo estaba pronto a morir, ya iba a partir a la presencia del Señor. Ya tenía el diagnóstico por qué causa iba a morir, ¿no? El diagnóstico era por predicar el Evangelio. No, esa era la causa de su muerte. Nerón había sentenciado que tenía que ser decapitado. Entonces, siempre cuando las personas van a morir y no están claras en su eternidad, es todo un drama, ¿no? Todo un drama es la muerte de ese tipo de personas, porque está centrado en sí mismo y las personas también vienen a tratar de consolarlo, animarlo, alentarlo, ¿no? Pero cuando alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y ha sido la razón de su vida, es todo lo contrario, ¿no? En lugar de que tú vayas a alentarlo, esa persona te alienta a ti, te reta a ti, te confronta, porque está llegando a la meta, ¿no? Está llegando a la razón de su existencia. Así debería ser la partida de todo creyente, y el sueño de Dios sería de todo ser humano, ¿no? Que de esa manera partamos de esta tierra, Dios nos ayude, ¿no? Y Dios tenga su poder, se manifieste en nuestras vidas, si que Cristo tarde en venir, podamos tener esa firmeza de Pablo, esa seguridad de este hombre, ¿no? Pablo está preocupado por Timoteo, muy preocupado, y en la mente de Pablo llegan cosas muy, muy trascendentes, ¿no? Y una de las cosas que trasciende la vida del apóstol Pablo es la vida de la madre y la abuela de Timoteo. Y seguro que cuando él miraba hacia atrás la primera vez en que las encontró en Listras y ellas recibieron el Evangelio, seguro que fue algo, para ella fue una fiesta gloriosa, algo grandioso, de que habían sido salvadas por el Mesías que ellos esperaban, ¿no? Por el que hablaba y habla el libro de la ley, que habla el Torah y todo el Antiguo Testamento. Creo que fue algo muy glorioso lo que ellas experimentaron. Y muy probablemente, seguro que también fueron llenas del Espíritu Santo, fueron bautizadas con el Espíritu Santo y fueron llenas. Y Pablo comenzó a tener amistad con ellas y vio que eran personas de la misma talla, es decir, que lo que hablaban lo vivían, no tenían doble vida, no tenían cosas escondidas, no tenían nada oculto, eran transparentes. En su segundo viaje, ya
esta madre y abuela recomiendan a su nieto o hijo para que esté al lado de Pablo, ¿no? En el primer viaje Pablo es apedreado, pero ya en este segundo viaje Pablo llega nuevamente para ver cómo estaba la obra y le dan un regalo, ¿no? El regalo es que Timoteo va a ser su discípulo, que va a estar permanentemente con él. A veces, cuando los padres no cumplen su rol, ¿no? Su rol de padre realmente, o de madre, va a haber siempre un desbalance en las personas, casi, salvo que Dios haga una obra y ese desbalance se pueda equilibrar, ¿no? Y parece que Timoteo tenía ese problema, no era una persona bastante insegura, era una persona que amaba a Dios sobre todas las cosas, eso era innegable, pero tenía sus temores, sus miedos, y a veces hasta pareciera, hasta terror, había momentos que tenía como terror, ¿no? Porque la palabra cuando dice espíritu de cobardía también se refiere a tener terror, ¿no? Y habían esos momentos como a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, si uno mira la historia de David Brainerd, era un muchacho muy entregado a Dios, sacrificado totalmente, pero era depresivo, ¿no? Se deprimía, muy depresivo, ¿no? Entonces a veces no todos los cristianos van a ser, tú lo vas a ver así con una envergadura fuera de lo común. A veces tú vas a ver un cristiano y dices, y lo miras y dices, este es el que tanto hablan de él y que Dios lo usa. Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere, lo que Él quiere. Porque Él es Dios, Dios es soberano, ¿me entiendes? Y Él tiene su manera de hacer las cosas. Porque el que crea a las personas es Dios. El que le da la personalidad a las personas es Dios. Lo que Dios transforma es el carácter de la persona, no cambia la personalidad. Porque si Dios cambia la personalidad, entonces se equivocó cuando te creó a ti, ¿no? Dios, la personalidad, la que tú tienes, nadie te la va a cambiar, ni Dios te la puede cambiar, porque Él no se puede negar a sí mismo. ¿Me entiendes? Dios se contradiciría Él mismo. Entonces, ¿qué característica venía a la mente de Pablo cuando estaba ahí escribiendo esta carta en la cárcel, esperando ya que lo llamaran para sacrificarlo? En su mente había de su abuela una fe y de su madre que tenían una fe no fingida. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, lo vuelve a repetir, ¿no? En este versículo lo vuelve a repetir porque definitivamente algo estaba pasando con Timoteo y era una crisis fuerte. Por lo cual dice, por lo cual yo te aconsejo, por lo cual yo te recomiendo, por lo cual Pablo podía decir yo te ordeno, podía haber dicho, ¿no? Pero él dice yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. La palabra avivar es una palabra que tiene tres variables, ¿no? Tres partes. A veces hay palabras compuestas que tienen dos, ¿no? Esta palabra tiene tres partes. Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo a Pablo, le está diciendo, perdón, a Timoteo le está diciendo, sé ferviente, sé sumamente ferviente, sé sumamente apasionado. ¿Y quién se lo está diciendo? Un hombre que está preso, un hombre que está sentenciado a morir por la causa de Cristo, por haber predicado muy bien el Evangelio y haber cumplido su ministerio, de haber llegado a la meta. Ese Dios permite que a él lo toquen, que a él al final muera sacrificado y le está diciendo, sé tú ferviente, sé tú apasionado, sé vehemente. ¿Por qué? Porque él lo era, ¿me entiende? Pablo lo era. Pablo no está escribiendo algo que él está ahí llorando,
ya vienen, ya. ¿Quién viene? Va a tocar la puerta, ya viene, ya, y los paso. Ya vienen a ayudarme. No, hermano. Pablo absolutamente no se preocupaba en eso para nada. Pablo no tenía la más mínima preocupación por ello, porque él sabía que su tiempo de vida en esta tierra ya se acababa. Y Dios nos ayude, hermano, a entender que todos tenemos un tiempo en esta tierra. Si tú vives conforme a la voluntad de Dios, no vas a vivir más de lo que Dios quiere que tú vivas. Si tú te atreves a vivir más de lo que tú quieres, Dios te lo puede permitir. Pero te lo aseguro, hermano, que vas a sufrir. Y mucho. Yo he visto a gente sufrir, hermano, exageradamente. Los familiares teniendo al familiar y no dejando que parta. Siendo cristianos. Haciendo cosas que uno a veces no puedo concebir en mi mente lo que hacen con las personas para que pueda vivir. Cuando esa persona ya quiere partir, cuando ya sabe que el Señor lo está esperando, que ya no quieren estar en esta tierra. Y los seres humanos, los hijos, los familiares, hacen todo. A veces es un vegetal el que tú ves ahí. Ya no debe estar ahí, pero insisten. Pero Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios. El don supremo que Dios nos da es el Espíritu Santo. Cuando todos nosotros somos salvados por el Señor y convertidos por el Señor, Él nos da el don supremo, que es el Espíritu Santo. Nos convierte en templo de Dios, nos convierte en casa de Dios, entra a morar en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Somos morada de Dios. Y el don supremo, que es el Espíritu Santo, nos da dones. Nos da dones. Aquí si tú crees que eres reformado, bautista, anglicano, que cuando hablan del Espíritu Santo como que le da cosas, ¿no? Y a veces hasta ellos comienzan a contradecirse con la misma palabra. A veces a mí me preocupa, ¿no? Cuando ya hablan de dones, ahí mismo como que, no, hermano, aquí Pablo le está diciendo, aviva el don. Ese don que tú has tenido, que ha sido ferviente, se ha apagado, está a punto de apagarse. Pablo le está diciendo a alguien, al revés debía haber sido, ¿no? Timoteo le hubiese dicho a Pablo, oye Pablo, ya pues, aviva el don. ¿Qué te pasa? Pero es al revés. Que se estaba decayendo espiritualmente y no dejando que Dios lo usara como Dios quería, era Timoteo, era al revés. El que estaba en crisis era Timoteo. Y el que debía estar en crisis estaba diciendo, aviva el fuego del don. Levántate. Como diciendo, ¿qué te pasa? Tú me has visto a mí. Mira a tu abuela Loida. Mira a tu madre, Eunice. Esa mujer tienen una fe no fingida. Una fe que viene de vivir la palabra, porque para tener una fe fingida tenemos que alimentarnos permanentemente de la palabra de Dios. Y vivir conforme a la verdad. Es decir, vivir en santidad, una vida de santificación permanentemente. Tú no puedes vivir una fe si no te alimentas todos los días de la palabra de Dios. Todos los días hay que alimentarse de la palabra de Dios. Para ser de la envergadura, como Pablo está demandando a Timoteo, le está diciendo, no te dejes de alimentar de la palabra de Dios. Todos los días. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra, estudiamos la palabra y la ponemos en práctica y la vivimos todos los días, nuestra fe ya no es fingida, nuestra fe es una fe real, una fe apasionada. Por más que tú quieras, si tú tienes este contacto permanente con la palabra, tú no vas a poder controlar al Espíritu Santo. Tú no vas a poder controlar que Él haga esa obra. No es que vas a estar como loco, no, hermano. Cuando se enciende el Espíritu Santo, cuando el fuego del don del Espíritu Santo se enciende en tu vida, tú tienes que dejar. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a hacer tonterías, ¿me entiendes? Nunca te va a llevar a causar desorden. Por el contrario, te va a llevar a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Porque a veces es el gran problema, ¿no? Que algunos no dicen, no, eso de los dones yo no quiero saber nada. Si no quieres saber nada, vas a ver cómo Dios va a trabajar con tu vida. Cuanto menos pienses y comiences a buscar de Dios,
va a encenderse el fuego del Espíritu Santo. Luis M. Ortiz nació en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, ¿no? Él fue formado por la Iglesia de Dios Pentecostal. Él era contador y comenzó a congregarse en una iglesia y a ser parte de una iglesia. Y cuando el fuego del don del Espíritu Santo comenzó a encenderse en él tenía un llamado, él sabía que tenía un llamado al ministerio, entonces él no quería ese llamado. Dijo, no, me voy para Nueva York, y se fue para Nueva York. Y ahí estuvo, se congregó en una iglesia también de la MI, y se estuvo congregando normal, hasta que un día una hermana faltó al culto. Y esa hermana nunca faltaba al culto, nunca. Y el pastor se preocupó. Le dijo, Luis y otros hermanos más, vayan a ver a la hermana, porque por algo ha pasado, por algo la hermana no ha venido al culto, vayan a visitarla. Y fueron un grupo de hermanos. Y cuando llegaron a la casa, había un tema, una situación con la hermana, al final tuvieron que orar. Y cuando comenzaron a orar, el fuego del don del Espíritu Santo se encendió en Luis. El tema ya no era Luis con la hermana, sino el tema era el Espíritu Santo con Luis, el Señor con Luis, nuestro Dios Padre con Luis. Y cuando él quería dejar de orar, no podía, y oraba más. Y el Señor le decía, Luis, le llamaba al ministerio. Y cuanto más se negaba, más intensamente venía, él comienza a decir de que como que algo le quitaba, como el que estuviera quitando la vida, hasta que tuvo que decir, sí, Señor. Y ahí comienza el ministerio de Luis M. Ortiz, ¿no? Regresa de Nueva York y se va nuevamente a Puerto Rico, y ahí es llamado por el Señor, es enviado como misionero a Cuba. Él fue uno de los primeros misioneros que tuvo la iglesia MI en Cuba, y cuando narra su testimonio, pues hermano, es increíble, ¿no? Si quieren saber, acá a veces, lamentablemente, el movimiento misionero mundial quiere negar esa historia que es real, ¿no? Si quieren saber, busquen los ingredientes de la unción de Luis M. Ortiz. Lo predicó en Lima, acá en Lima precisamente lo predicó. Y ahí él narra su testimonio, cómo Dios trabajó con él de una manera poderosa. Dios, en este tiempo, está preparando y está formando hombres y mujeres que tengan el fuego del don del Espíritu. Los tiempos en que estamos viviendo son tiempos peligrosos, ¿no? Pablo acá lo dice en el 3:1. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos se van a poner aún más peligrosos de lo que está en este tiempo, amado hermano. Por esa razón, el Señor va a levantar hombres y mujeres que van a depender totalmente del poder de Dios, que van a ser transformados, que van a ser usados por Dios de tal manera que su vida no va a contar, que van a tener tribulaciones, lo van a tener, que van a tener padecimientos, lo van a tener, que van a tener persecuciones, lo van a tener. Lo van a tener. Pero sabes una cosa, si tú eres uno de esos, así te escondas debajo de la tierra, Dios ahí te va a encontrar y ahí te va a llamar. Y ahí va a trabajar con tu vida. Porque si ya tú has sido salvado por Dios, ya tú tienes el Espíritu Santo en ti, tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo activo, Él te va a confirmar el llamado. Pablo estaba en Antioquía, en Hechos 13, ¿no? Y estaban ministrando, estaban ahí adorando, la iglesia estaba poniendo muy bonita, la iglesia estaba hermosa, la iglesia de Antioquía. Pablo era uno de los que Dios había usado para levantar la iglesia, ¿no? Y de un momento a otro, el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Ya le había hablado a Pablo. Cuando Pablo se convierte, el Señor le habla a Pablo de su llamado. Pablo sabía que tenía un llamado, pero no sabía cuándo lo iba a ejecutar. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, ministrando, sirviendo al Señor, adorando al Señor,
Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apártenme, sepárenmelo, conságrenmelo. Ustedes van a enviar a Saulo y a Bernabé al ministerio. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. ¿No? Y ahí comienza la fase de Pablo ya para cumplir el ministerio que el Señor le había encargado. Y no va a parar hasta este momento que está en Roma, preso, esperando que se ejecute la sentencia. Y le está diciendo a su hijo en la fe, porque le dice hijo, cuando él se dirige a Timoteo le dice hijo, ¿no? Dice en el 1:2, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Y no es la primera vez que Pablo le habla a Timoteo sobre este don. En el 4:14, 1 de Timoteo 4:14, le va a decir: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuide, mire, ya cuando él escribe la primera carta, ya Timoteo estaba descuidando el don del Espíritu que Dios le había dado. Le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. En el 1:18, en el 1 de Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, nuevamente le dice hijo, ¿no? Te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron a ti antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mira, le dice la buena milicia, ¿no? Milites en ella la buena milicia. El Señor le está diciendo a través de Pablo, le dice: no, tú vas a ir, tú estás siendo llamado, así como yo he militado en la buena milicia, tú también vas a militar en la buena milicia. Por eso que va a tener pruebas, tribulaciones. Y algunos dicen de que Timoteo también murió como mártir, ¿no? Que un día ya lo apresaron, no se sabe cuántos años después, y agarraron y lo amarraron y con un caballo lo arrastraron, ¿no? hasta que se murió. Eso dice algunas historias por ahí, que no está confirmado, pero eso es lo que dicen varios, ¿no? Entonces, por eso que aquí Pablo le está hablando a alguien que es un mártir, y ya es un mártir prácticamente. Saulo ya es un mártir, ya está esperando solamente la ejecución para convertirse en un mártir. Dios al convertirlo en un mártir, le está hablando a otro futuro mártir, ¿no? Y le está diciendo, ¿no? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. Mire, hay un proceso, ¿no? En este caso, primero, Dios es el que da los dones por medio del Espíritu Santo, el don, el ministerio. Ese es lo primero. Dios trabaja con la persona. Dios trabaja con el que está siendo llamado. Segundo lugar, Dios va a usar a la iglesia para confirmar ese llamado. Ese es el segundo lugar. Tercer lugar, la iglesia ordenada, la iglesia que anda en orden, y ya acepta que es eso, entonces tiene que orar por ese hermano o esa hermana para mandarlo a donde Dios lo está ordenando. Y cuando esa persona va, escucha bien, iglesia, cuando esa persona no solamente va sola, va representando a la iglesia de donde ha salido. ¿Entiende? Porque la iglesia ora por ella y le impone las manos a aquellos que Dios tiene la autoridad para ponerle la mano y enviarlos. En el caso de Timoteo, había un presbiterio. Pablo estaba formando la iglesia y ha nombrado un presbiterio, ¿no? Un presbiterio es un supervisor. Pero también él mismo va a intervenir. Por eso que en el 2 de Timoteo 1, versículo 6 dice: que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Es decir, Pablo está diciendo, mira, Timoteo, no solamente el presbiterio ha orado por ti, no solamente los profetas han profetizado sobre tu ministerio, del llamado que tú tienes. Yo he avalado también eso y él mismo ha puesto las manos sobre ti. Es decir, Pablo le está diciendo, Timoteo, tú tienes que seguir adelante. Aviva el fuego del don del Espíritu Santo. Timoteo, eso es lo que le está diciendo. Yo he puesto, como diciendo, yo he puesto las manos al fuego por ti. Yo te he avalado, yo te he respaldado. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Una persona que está pronta a partir a la presencia de Dios. Le está diciendo a su hijo en la fe, aquel que ha formado y aquel que Dios ha determinado que él guarde el depósito, según de Timoteo 1:14, o 13, perdón. Dice, habiendo sido, perdón, el 14, sí, según de Timoteo. El 13 es, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. ¿Cuál es el buen depósito? El Evangelio. ¿Qué Evangelio? El que Dios le había dado a Pablo. Pues Pablo siguió el Evangelio de Jesucristo. Pablo no hace otro Evangelio. Lo que Pablo hace es ayudar a la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, a entender el Evangelio o a corregir los problemas que habían en la iglesia. Ese depósito, que son las epístolas paulinas, que son las 3 epístolas paulinas, le está diciendo, tú, Timoteo, guárdalas. Tú encárgate de que eso no se pierda. Tú encárgate de eso que corra. No es guardar y esconder, no, hermano. Guardar en mi corazón, ¿he guardado qué? Se guarda la palabra en el corazón, se guarda la palabra en la mente para proclamarla, para predicarla. Por eso que aquí en el 4.1, en el 2 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente, 4.1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Le está diciendo a Timoteo, mire, le está diciendo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. No le está diciendo que acá no le habla del Espíritu Santo, porque se supone que ya le ha dicho, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti. Y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando los sufrirán la sana doctrina, como el día de hoy, como decía en la mañana la enseñanza de la escuela bíblica, que la gente ahora quiere predicación o enseñanza de libre, que quieren, a ver, a mí me gusta esto, así que me tiene que predicar esto, a mí me gusta este tipo de enseñanza, esta quiero yo. Si tú vas a esa iglesia o perteneces a ese tipo de iglesia, estás perdido, hermano. Porque el que dirige la iglesia no es el hombre, es Dios por medio de su palabra y su espíritu, por medio de su Espíritu Santo y su palabra. No es al gusto de las personas, no es que, ¿quién va a predicar? Tal hermana, ya, sí lo voy a escuchar. Ya, no. Si tú eres de esas personas, arrepiéntete, hermano. Conviértete. Los jueves, sí, los jueves, no. Cuidado, hermano, cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Porque a veces el mayor enemigo que tenemos ni es Satanás ni al mundo, somos nosotros mismos, hermano. Pues nos llenamos de orgullo, nos llenamos de autosuficiencia. Cuidado. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero este es el texto más importante de 2 Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu servicio. ¿Para qué Dios te llamó, hermano? Te llamó para ser maestro de escuela bíblica. Te llamó para ser evangelista. Te llamó para ser maestro. Te llamó para cantar. Te llamó para tocar instrumentos. Cumple ese ministerio. Cúmplelo. Pero aviva el fuego del don del Espíritu Santo. No cumplas ese ministerio sin tener el fuego, sin ser ferviente, sin ser apasionado, si no tienes pasión, si lo haces porque tienes que hacerlo, si lo haces como una carga, mejor déjalo. Renuncia, no lo hagas. Te estás metiendo con Dios. Dios es santo, Dios es fuego consumidor.
Dios quiere fuego, Dios quiere pasión, Dios quiere entrega. Y Él tiene todo el derecho de pedirnos eso, porque Él envió a su Hijo Jesucristo para morir nosotros en la cruz del Calvario, entregar su vida. Lo hizo por amor, lo hizo con un amor ferviente. Cristo derramó amor de la cruz del Calvario. De la cruz del Calvario sale amor, amor, amor. Porque sale poder, pero también sale amor. ¿Entiende? Por eso que Pablo está hablándole ahí tan fuerte, le está diciendo a su hijo en la fe: aviva, sé ferviente, sé apasionado, sé entregado, sé sacrificado. La iglesia del Señor necesita hombres y mujeres entregados. Hombre que su vida ya no cuente, sino que cuente la vida de Cristo, porque ya nosotros ya no vivimos. El que vive en nosotros es Cristo, aleluya. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. Esos tipos de hombres y mujeres la iglesia necesita el día de hoy, porque este mundo no es impactado por el evangelio, porque no hay ese tipo de hombres, ya no los hay, ya no hay ese tipo de mujeres, ya no los hay, amado hermano. Ya no somos esos hombres apasionados, esas mujeres apasionadas. Si fuéramos así, cuando vino la pandemia, amado hermano, no hubiese habido ningún problema, la iglesia se hubiese seguido adelante. Y muchos cristianos se hubiesen muerto por la causa de Cristo, predicando el evangelio con COVID o sin COVID. Pero ¿qué hicimos? Nos escondimos todos. Nos metimos debajo de la cama, esperando que pasara el COVID. Y el COVID está con nosotros y es parte de nosotros ahora. Es parte de nosotros. El COVID. Ya no hay gripe, ahora es COVID lo que nos da. Ya no es gripe, hermano, es COVID lo que nos da. Dios ha hecho el cuerpo sabio. El cuerpo, hermano, es inteligente. El cuerpo tiene el poder para procesar cosas increíbles. Pero ahí está. ¿Estamos preparados para vivir? ¿Vivimos conforme a la voluntad de Dios? Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, si vivimos apasionadamente, si vivimos con un ferviente poder de amor, estamos preparados también para partir de esta tierra, amado hermano. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mira lo que dice Timoteo, lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Fuerte, ¿no? Y a mí me está diciendo también en este día. No sé si a ti te lo dice. Carlos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de temor. Espíritu de terror, no. Cuando Dios nos salva, nos convierte en sus hijos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ojo, cuando habla de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, por este caso. Está hablando de nuestro espíritu. Escucha bien, iglesia. Está hablando de nuestro espíritu. No está hablando del Espíritu Santo. Espíritu de cobardía. ¿Quién es cobarde? Nosotros, pues, hermano. ¿Tú alguna vez has encontrado que el Espíritu Santo da espíritu de cobardía a la gente, a los hermanos? No. No da. Ahí le está hablando, Pablo le está hablando a Timoteo, le está haciendo un diagnóstico. Timoteo, ¿qué te ha pasado? ¿Te has llenado de temor? ¿Te has llenado de terrores? Y te estás comportando como un cobarde, le está diciendo. ¿Quién le está diciendo? Aquel que debía haber podido renunciar hasta su fe en la cárcel por salvar su vida. Está preso, y bien preso, porque dicen algunos que él estaba debajo de la tierra, hermano. En ese tiempo hacían las cárceles debajo de la tierra. Y en invierno dice que hacía un frío terrible. Por eso que Pablo dice, mándame a Juan Marcos, y cuando Juan Marcos venga, que me traiga en mi abrigo, con el escapote de su abrigo. Porque aquí estoy que me muero de frío, está diciendo. Mire, ahí, en esas condiciones terribles, infrahumanas, ahí Pablo está escribiendo esta epístola. Yo no sé cómo le escribió, hermano. No sé si le escribió en cuero, no sé si le escribió en madera, porque también se podía escribir en madera, se podía escribir en cuero, pero en papel, en pergamino, no creo que lo escribió así en papeles. Porque era húmedo, ¿pues entiende? Debajo de la tierra era húmeda totalmente. Y ahí Pablo está escribiendo. Y algunos dicen, ¿no?, que pasó el tiempo, Pablo partió, y Timoteo de vez en cuando leía
esta segunda carta. ¿Qué sentimientos habrían en Timoteo, no? Ya Pablo ya no estaba vivo. Ya Pablo estaba en la presencia de Dios, alabando y adorando a Dios. Y Timoteo podía leer otra vez. Yo creo que cada vez que él hablaba, él leía esto, le pedía al Espíritu Santo que lo encendiera, que lo apasionara, que lo hiciera ferviente. Eso, yo mismo, hermano, cuando leo esta epístola, no sé, en mi ser ahí viene tantos sentimientos encontrados. Me apasiona, esta epístola es increíble, de verdad. Cuando miras el contexto de quién le escribe, a quién lo escribe. Y a veces es necesario, hermano, que así se nos hable. Que así nos tienen que hablar a veces. Para que reaccionemos. Que la vida que tenemos le pertenece a Dios. Es del Señor, amado hermano. Pues sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Yo no sé, tenía en mi mente predicar otra hermano, pero en esta noche, y la noche pasada y esta madrugada, yo me insistía que predicara sobre esto. Yo no sé a quién Dios le está hablando. A mí me está hablando. Pero no sé a quién más Dios le está llamando. No sé a quién más le está hablando en esta mañana. Pero Dios está aquí, amado hermano. Dios quiere levantar una iglesia de poder. Dios quiere jóvenes apasionados. Dios quiere jóvenes fervientes. Dice el Salmo, en el Salmo 104, llamas de fuego son sus ministros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Oh, santo Dios. Sino, acá hay una trilogía. Poder, amor y dominio propio. Mire, cuando Dios nos enciende y nos llena de su Espíritu Santo y nos mantiene ahí en ese fuego apasionado, lo primero que vamos a ver es el poder de Dios. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis la primera manifestación del don supremo de Dios, que es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, hermano. Es el poder de Dios. Dios no se puede contradecir. Cuando tú lees realmente cualquier carta de Pablo, es el Espíritu Santo. Puedo trabajar con tal libertad con Pablo que él no va a contradecir en nada la palabra. Porque la primera manifestación después de que Dios, cuando el Espíritu Santo te bautiza, te llena, es la manifestación del poder de Dios. La provisión de recursos comienza por la dotación de un espíritu de poder. Es el espíritu que rompe, ¿no? Pero el Espíritu de Dios que nos da poder, nos impulsa a nuestro espíritu, ojo, a nuestro espíritu, no al espíritu, no es el espíritu, a nuestro espíritu que es cobarde, que es traidor, ¿cómo es? De fe, que tiene fe fingida, ese espíritu de hipocresía, viene y ahí el espíritu comienza a trabajar a transformar nuestro espíritu, a que nosotros muramos. Bienaventurados. Por eso Jesús comienza, los pobres en espíritu. Bienaventurados los que no tienen nada, nada de nada. Son pobres totalmente espiritualmente, no tienen nada. Han renunciado a todo, lo han dejado todo. ¿Para qué? Para que ahí gobierne y reine Dios. Por eso dice, por eso que Jesús insiste tanto, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Entiende? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo,
Está recibiendo poder. Ha recibido poder para mantener en ese espíritu de humildad, de sencillez, para seguir en el espíritu de Cristo, ¿no? El Espíritu de Dios actúa en el creyente y le conduce a una vida de poder victorioso. El espíritu que antes teníamos, que condicionaba o nos condiciona, la vida de antes de ser cristiano era de temor, del que hemos sido liberados y nos convirtió en esclavos del pecado, incapaces de liberarnos por nosotros mismos. Bajo el amor divino desaparece al no tener cabida, ya no puede. Cuando el poder de Dios viene y realmente viene sobre nosotros, ya ese espíritu ya no puede gobernar, tiene que salir. Nosotros renunciamos, dejamos que ese ya no nos gobierna, junto con el amor de Dios que lo cubre de fortaleza y de esperanza. En 1 de Juan, ahí dice, y ese texto es para muchos conocido, 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino el que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En segundo lugar, en esta trilogía está el amor de Dios, ¿no? Dice Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Junto con el poder, Dios nos da su amor, ese amor. Pablo le dice, Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo, avívalo. Sirve fervientemente, sirve apasionadamente, cumple tu ministerio, pero con el fuego del don del Espíritu Santo encendido. Y vas a tener poder, vas a tener amor. El Espíritu de Dios da al creyente otro recurso para el ejercicio del ministerio, que es amor. El Espíritu de Dios comunica la capacidad de amar, el amor desinteresado de Dios hacia el hombre y el intenso amor de Dios hacia su Hijo. Mire, cuando ese amor viene, ¿sabe qué hace primero ese amor de Dios? Mirar a Jesús, mirar a Él, a Él. Porque no podemos nosotros amar al prójimo si primero no amamos a Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, va a decir en 1 de Juan 4:8 y 9. Es decir, lo primero que el amor de Dios viene para que podamos entender ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tanto amor de Dios, tanto amor derramado en la cruz del Calvario. Amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas comenzamos a experimentar ese amor, vamos a poder amar recién al prójimo, ¿me entiende? Eso es lo que está diciéndole Pablo. Si se enciende el fuego del Espíritu Santo, vas a recibir poder de Dios. No es poder tuyo, es poder de Dios. Ya no vas a ser cobarde. Pero también viene el amor, porque tenemos que amar al mundo. Como Cristo amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor divino se hace operante por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor. Tal amor impulsa a dar la vida si es preciso. Es decir, llegamos a amar tanto, pero tanto a Dios, amado hermano, pero tanto a Dios, que ya nuestra vida no cuenta. Que podemos morir por la causa de Cristo, y muchos han muerto por la causa de Cristo. Esos héroes de la fe, cuando tú ves la historia de la iglesia, cómo morían los cristianos, es que estaban ahí ardientes, a la hora que los quemaban, a la hora que soltaban a las bestias para que se lo comieran, estaban con un fuego, con una ardiente pasión, enfogonados por el Espíritu Santo, estaban llenos del poder, amaban tanto a Dios, que su muerte para ellos era una victoria. Es decir, cuando uno mira y dice, no puede ser cómo esos hombres se entregaban, agarraban, hermano, le ponían en un palo, le metían brea, le metían fuego y los quemaban. Carbonizados morían. O venían las bestias, no le daban de comer una semana. Eso era terrible. Esas bestias salían, esos leones, tigres,
a comerse a los cristianos, hermano. Pero esos cristianos estaban llenos del poder de Dios. Estaban llenos de amor porque amaban a Dios, porque habían entendido que su vida ya no contaba, la que contaba ahora era la vida de Cristo, que estaban en ellos y que ellos habían podido predicar el Evangelio, habían podido vivir el Evangelio y haber mostrado el amor de Dios y que habían cumplido su tarea en la tierra. Por eso el Señor se lo estaba llevando. Por eso Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio, es decir, con una mente capaz de controlar las acciones, con una mente sana, con una mente pura, con una mente que produce entereza, con una mente que tiene disciplina personal. Y ese es uno de los grandes problemas de nosotros, que no tenemos disciplina personal. Queremos ser usados por Dios y no queremos sacrificarnos. Que tenemos autocontrol. El Espíritu Santo nos enseña, cuando estamos enfogonados, cuando estamos, hermano, vamos a estar donde Dios quiere que estemos. No vamos a ser como esos locos que van y buscan dónde están los demonios o las personas y van ahí, se meten a los huecos que no deben meterse, van a buscar a los drogaditos sin que el Señor le diga. No, hermano, tú no tienes que ir a ningún lugar que Dios no te manda. Tú vas a estar donde Dios quiere que estés. Si el Señor te lleva a ese lugar, ahí vas a estar y vas a ser usado por Dios. Pero si tú te vas solo, estás yendo tú, ¿me entiendes? Dios no está contigo. Ahí no hay ningún fuego. Ahí hay pura emoción. Hay puro protagonismo. ¿No? Como dice Peter Warner, ¿no? Hay cristianos que buscan por todos lados. A ver, en este árbol, ¿qué demonio hay? A todos le ven demonios. Todos son demonios. Todos son demonios. Tiene razón Peter Warner, hermano. Hay cristianos y pentecostales ahí, buscando por todos lados. ¿Dios no te ha dado eso? Dominio propio, contrólate. Ten poder, sí, ten amor, ten dominio propio. Estos no son dones naturales, no nacemos con ellos, no se pueden obtener en un salón de clase, no se pueden desarrollar a partir de experiencia, no son el resultado de herencia, no son resultado de un ambiente o instrucción. Dios nos da estos dones cuando Él quiere. Poder para ser eficaces en el servicio. Amor para tener actitud correcta hacia Dios y a los demás. Dominio propio para enfocar y aplicar cada parte de nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso aquí dice Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Para eso el Señor te da el fuego del Espíritu Santo, el fuego del don del Espíritu de Dios, ese fuego que arda para mostrar el poder de Dios, para mostrar el amor de Dios y tener dominio propio. Puedes tenerlo, hermano, siendo un consejero. Puedes tenerlo siendo un intercesor, orando, intercediendo. De repente nadie te conoce que eres un intercesor, pero Dios sí te conoce. Lo haces porque tienes poder de Dios. Dios está llenado de su fuego, del Espíritu, y comienzas a orar. Y lo haces porque amas a Dios y amas a las almas perdidas y amas a la iglesia y oras por los ministerios, por los hermanos, y tienes dominio propio. Si quieres ser un maestro eficiente, dile: Señor, yo voy a encender el fuego del don que está en mí, porque en mí está ese fuego. Si tú me has dado este llamado a ser maestro, lo voy a hacer. Ahora, si me das el ministerio de maestro, con mayor razón. Y si me estás dando un ministerio pastoral, me voy a preparar para ejecutar ese llamado. Si me das un ministerio evangelista, lo voy a hacer en tu nombre. Si me das un ministerio profético, me voy a preparar, porque si tu Espíritu Santo a eso me está llamando. Si me das un ministerio apostólico, que es el ministerio misionero, para ir a predicar la palabra de Dios a lugares lejanos, lo haré, Señor. Pero quiero ese fuego del don, que tú, Señor, yo lo voy a encender, yo lo voy a dar. Porque acá dice, Pablo le dice, no dice ora para que se avive el fuego, dice no. Pablo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ojo. Es decir, ya lo tenemos. Hay que avivarlo. ¿Cómo lo avivamos? Teniendo comunión con Dios. ¿Cómo lo avivamos? Teniendo
Estudia metiéndote en la palabra, metiéndote en la palabra. ¿Cómo la vivíamos? Alabando a Dios, adorando a Dios. ¿Cómo la vivíamos? Sirviendo en lo que Dios quiere que tú sirvas. Acá en este lugar, si tú estás ahí, Dios te está llamando, vas a comenzar a servir, vas a hacer sin que nadie te pida algo, lo vas a hacer, hermano. Así es cuando la persona se apasiona, va a querer hacer las cosas y va a decir que tiene, algunos van a decir que tiene, no te importa lo que los demás piensan. Alguien te va a decir, oye, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿No? ¿Por qué no dejas que ese hermano, que limpia el templo, que lo haga? ¿Por qué tú lo estás limpiando? Si hay un hermano que pagamos, te van a venir a decir. O te van a venir a decir, oye, ¿por qué tú, mira, ¿por qué traes esa bolsa de víveres y tú con la justa estás? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Oye, ¿por qué estás diezmando si tú ganas poco? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes que diezmar? ¿Qué te pasa? Hermano, cuando el fuego del don del Espíritu Santo está, tú haces lo que Dios quiere que haga. Una de las características es la obediencia a Dios, porque Dios te da poder, te da amor y dominio propio. Sabe que Dios es fiel. Nadie te va a empujar a venir al culto. Nadie te va a empujar. El que te va a empujar, el que te va a impulsar a ser parte cada día del culto es el Espíritu Santo. Porque al estar lleno del Espíritu Santo y tener el fuego del Espíritu Santo, eso pasa. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Enciende en mí el don, Señor, que me has dado, el don tuyo, Padre de la gloria, por medio de tu Espíritu Santo. Enciéndelo, Señor. Apasioname, Señor, por las cosas tuyas. Pero también dame ese amor, ese poder, ese amor y ese dominio propio. Eso. Y quítame todo espíritu de temor y ponte espíritu de poder, de amor y dominio propio. Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Sí, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Porque para tener esa característica tú nos das ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Porque el fuego del Espíritu Santo lleva eso, esa trilogía, para poder servir con poder, para poder servir con amor, para poder servir con dominio propio. Para evangelizar, para enseñar, para predicar, para ministrar, para aconsejar, para orar, para interceder, Señor de la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, amado. Si Dios, el Señor está hablando contigo, no de hoy día, hermano, de ahora, sino ya desde antes te está hablando. Si ya de antes de que esto se hable, y lo que tú estás escuchando es una confirmación de parte de Dios, dile, Señor, heme aquí estoy yo, Señor. Yo me voy a encargar de avivar el fuego del don de mí, que está en mí. Yo me voy a encargar de eso, Señor. Ahí dile, heme aquí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Donde quieras y como quieras, Señor. Y si tienes eso, te acercas a mi persona, te acercas a mi esposa, para hablar, amado hermano. Estamos para guiarte, para que seas útil desde ahora en las cosas de Dios. Dios le bendiga, amado hermano.